Las transmisiones en vivo pueden ser impredecibles y a veces, lo que debería ser un momento controlado, se convierte en un verdadero caos ante las cámaras. Errores, fallas y situaciones inesperadas pueden surgir en cualquier instante, demostrando cómo lo que está en vivo puede salirse de control de maneras asombrosas. Y eso es exactamente lo que vas a ver hoy. Así que ya deja tu like, haz clic abajo en el botón para suscribirte y vamos allá. En el estado de Paraná, en Brasil, una periodista salió a la calle para hacer un reportaje que resultaría bastante doloroso para ella, literalmente. En Campo Mourão, una ciudad del interior del estado de Paraná, en Brasil, un enjambre de abejas llamó la atención. De hecho, era imposible no notarlas, ya que las personas que pasaban por la avenida donde estaban las abejas terminaron siendo atacadas. Ya habían llamado a la policía, a los bomberos e incluso a la Secretaría de Medio Ambiente para ver si alguien podía resolver la situación de esas abejas y por supuesto allí fue la reportera a investigar. Resulta que esta profesional se tomó su trabajo muy en serio, como si quisiera entrevistar a las abejas, llegando muy cerca de ellas, colocando el dedo prácticamente en el enjambre y como era de esperarse, la picaron. Olha aquí no buraco, olha a quantidade de abelhas. Ai, ai, tô sendo ferroada. La reportera parecía sufrir bastante con la picadura. A pesar de ello, su colega de trabajo no pudo contener una buena carcajada ante la situación. La reportera fue muy criticada por acercarse demasiado a las abejas. El video se volvió viral y los internautas comentaron que a la reportera le faltó inteligencia. Pero seamos sinceros, a pesar de las interrupciones que el dolor causó, dio toda la información correctamente. Así que siguió siendo una buena profesional. Incluso demostró el dolor que la población de la ciudad estaba sintiendo con las picaduras. Allá en Los Ángeles, en Estados Unidos, un periodista de la TV KTLA y su equipo de reportaje estaban haciendo una cobertura en vivo en una calle concurrida, donde aparentemente ocurrían muchos accidentes de tránsito, cuando, créelo, por casualidad, captaron una colisión. Jin Kang, el reportero en cuestión, estaba justamente dando la noticia sobre un accidente bastante grave, que resultó en una trágica víctima. Inclusive, el camarógrafo llega a hacer un zoom en los involucrados del accidente, que aún estaban conversando cerca de los vehículos. En medio del reportaje, sin embargo, empiezan a surgir sonidos de bocinas y enseguida podemos ver dos vehículos chocando. Hoover Street here, officials say it's one of the most dangerous streets in all of Los Angeles, and now Uno de los autos viene desde la izquierda a toda velocidad, chocando contra otro automóvil que probablemente tenía la preferencia en ese cruce. El conductor del auto de la izquierda, sabiendo que estaba equivocado, rápidamente huye del lugar, dejando su parachoques atrás mientras subía a la acera para hacer la maniobra. Parece hasta una escena arreglada, pero todo el reportaje fue genuino. La policía, poco tiempo después, logró localizar el auto que huyó, pues su placa de identificación había quedado atrás, junto con el parachoques. Durante una transmisión en vivo, una reportera llevaba a cabo su trabajo de manera normal cuando, sin previo aviso, apareció un hombre detrás de ella, tomándola completamente por sorpresa. El susto fue tan grande que la periodista no pudo controlarse y perdió la compostura ante las cámaras. Hasta el autor de la broma se sorprendió con su reacción. Sin embargo, en lugar de ponerse incómoda con la situación, ella simplemente soltó una buena carcajada y siguió con su cobertura, demostrando que, cuando lo inesperado sucede al aire, lo mejor es mantener el buen humor y seguir adelante. Simone Muñoz, una reportera de una emisora en Brasil, intentaba grabar un reportaje frente a una comisaría cuando fue sorprendida por un maníaco enamorado. La periodista es de hecho una mujer muy bonita y carismática, pero eso no debería ser motivo para ser atacada mientras intentaba trabajar. Pero calma, el sujeto cometiendo locuras de amor en realidad era un perro que pasaba por allí. El animal no escatimó esfuerzos para literalmente lanzarse encima de Simone, que mientras se moría de risa, intentaba apartarlo de sí. Lo peor fue cuando la reportera se dirigió al perro, diciendo «amor ahora no», agravando aún más la crisis de risa de sus colegas periodistas. El caso terminó convirtiéndose incluso en noticia en otra programación. Hoy en día, con certeza nadie recuerda más el reportaje que grabó en la ocasión, pero la historia del perro travieso quedó eternizada en Internet de Brasil.
Los perros son impredecibles y por eso terminan protagonizando algunos de los momentos más divertidos y adorables de la televisión, ya sea en transmisiones en vivo, reuniones serias o incluso presentaciones artísticas, siempre encuentran la manera de robarse el espectáculo e incluso el micrófono. Un ejemplo de ello sucedió en Rusia, cuando una reportera hacía una intervención en vivo tranquilamente. De la nada, apareció un Golden Retriever corriendo, saltó sobre ella, le quitó el micrófono y salió disparado. La periodista se quedó sin reacción y tuvo que correr tras el ladrón de 4 patas, provocando risas en quienes miraban. Otro momento memorable involucró nada menos que al presidente francés, Emmanuel Macron. Durante una reunión importante, con las cámaras grabándolo todo, su perro adoptado, Nemo, decidió que era el momento perfecto para orinar en un mueble de la sala. La escena, por supuesto, se volvió viral, demostrando que ni los grandes líderes se libran de las travesuras de sus mascotas. Estos momentos solo prueban cuánto queremos a los perros y cuán impredecibles pueden ser. No necesitan invitación para participar y cuando deciden aparecer, aseguran escenas inolvidables. En el año 2008, en la televisión danesa, un artista marcial atrevido, Thomas Alexander Dimitrievich, prometió partir 90 cocos con las propias manos, en menos de un minuto. Para ayudarlo en el desafío, la producción del programa de TV alineó las frutas en una larga viga, en medio de lo que parecía ser una plaza pública. A pesar de la lluvia, varios espectadores se reunían alrededor del perímetro para asistir al espectáculo. La presentadora, al lado de un gran reloj, dio la partida, pero el karateca no logró romper ni un solo coco. Tal vez nunca sepamos si Thomas realmente era capaz de partir los cocos o no, pero una cosa es cierta, la producción del programa obstaculizó bastante su performance al colocar los cocos dentro de una viga que parece de hierro, con bordes muy rígidos. Si las frutas estuvieran en una superficie plana, con certeza sería más fácil presionarlas. Una situación muy extraña sucedió en Linares, en la costa del estado de Espírito Santo, en Brasil, cuando un toro apareció en una de las principales avenidas del centro. En esa ocasión, una periodista fue a investigar, pero prácticamente no podía creer lo que estaba viendo. Erika Carvalho apareció en vivo en el noticiero, con el toro justo detrás de ella. Él estaba molestando el tráfico, caminando entre los coches, pero en el momento en que ella comenzó el reportaje, él estaba más tranquilo, observando el movimiento desde la acera. En ese momento, la población ya esperaba la llegada de la policía civil, que sería la responsable de resolver ese tipo de situación. Sin embargo, antes de que llegara la policía, unos hombres valientes intentaron la suerte como vaqueros. La nota se desarrolló de una manera completamente inesperada. Solo se trataba de decir que el toro estaba allí y luego volver al estudio para dar otras noticias. Sin embargo, el hombre intentando lazar al toro se robó la atención del programa. En el momento en que intentó lanzar el lazo, el animal se volvió desconfiado, bajando la cabeza varias veces como señal de que iba a embestir, pero el vaquero, que no era muy experimentado, no debió percibir el peligro. Intentó lazar al toro enfadado de todas maneras y fracasó estrepitosamente. El toro esquivó y arremetió contra él. El hombre incluso cayó de espaldas, pero por mucha suerte no fue pisoteado por el toro. A pesar de estar bastante enfadado y asustado, el toro se fue y en su camino casi atropelló a la reportera y al camarógrafo. Este sin duda fue uno de los momentos más locos de la televisión brasileña. Afortunadamente, la Guardia Civil llegó poco después para resolver la situación y el toro fue llevado a otro lugar de forma segura. La vida está llena de situaciones tan extrañas e inexplicables que muchas veces incluso los reporteros se sorprenden con las historias que deben contar. Y una de las más locas que circuló por ahí fue la de Thomas Thwaites, un británico que decidió pasar 3 meses intentando vivir como una cabra en los Alpes en Europa. Pasó todo ese tiempo imitando el estilo de vida de estos animales. Para lograrlo, construyó un par de piernas artificiales que simulaban las de una cabra y con eso se lanzó en esta aventura de locura. El motivo: quería huir de las complejidades
comodidades de la vida moderna y experimentar una vida más sencilla, sin preocupaciones. Incluso llegó a comer hierba, tal como lo haría cualquier cabra. Pero la historia de Thomas no terminó ahí. Se dedicó tanto a esta experiencia que al final de su travesía recibió incluso un premio IG Nobel de Biología, un galardón famoso por reconocer investigaciones y logros relevantes. Sin embargo, cuando una periodista se dispuso a informar esta historia en vivo, no logró contener la risa. Al intentar relatar la hazaña de Thomas, no pudo controlarse y se echó a reír de manera incontrolable. Para ella, parecía tan absurdo que la risa la dominó por completo. Lo más divertido es que, al ver su reacción, sus colegas del noticiero también empezaron a reír, y el ambiente se volvió una verdadera comedia. La periodista ni siquiera pudo terminar de leer el texto, de tanto que se reía de la historia del hombre cabra. Hacer publicidad en televisión parece sencillo, pero un descuido puede convertir todo en un gran apuro. Eso fue exactamente lo que le pasó a un presentador que, en plena promoción, jaló una mesa de vidrio con demasiada fuerza y terminó rompiéndola en vivo. La confusión comenzó cuando intentaba ajustar la mesa para mostrar mejor el producto, pero, al tirar de ella, la estructura cedió, el vidrio estalló y el estruendo llenó el estudio. El presentador se quedó paralizado unos segundos, mientras el equipo intentaba entender lo que acababa de suceder. Sin embargo, en lugar de desesperarse, bromeó diciendo que acababa de perder todo su salario en ese instante. Las risas se apoderaron del estudio, pero como la promoción tenía que continuar, siguió como si nada hubiera pasado. El video del momento se volvió viral rápidamente y sacó muchas carcajadas en internet. Mucha gente comentó que al final, el incidente inesperado resultó ser una excelente publicidad para el producto. El perjuicio quedó para la producción, pero el episodio demostró que en la televisión, saber improvisar lo es todo. Y a veces, lo que más destaca de un comercial es precisamente lo que nadie planificó. Mariana Fanti, una presentadora de un noticiero allá en Brasil, cometió algunos deslices mientras estaba al aire, incluyendo comer un chocolate e incluso lamerse los dedos, lo que supuestamente llevó a su despido. El desliz ocurrió el día 23 de diciembre de 2021, cuando Mariana, además, presentaba una noticia sobre el hambre en Brasil. Tal vez el reportaje había despertado su propio apetito, pero ¿no podría haber esperado a terminar el trabajo para hacer el refrigerio? La imagen de la periodista degustando el chocolate permanece bastante tiempo en la televisión, mostrándola gesticulando con alguien de la producción que estaba fuera del encuadre. Tras la noticia del despido, el video del desliz, que ni siquiera estaba repercutiendo tanto en las redes, estalló de una sola vez, ganando más notoriedad. Sin embargo, cabe preguntarse si Mariana Fanti fue realmente la única culpable por el incidente, ya que es muy extraño que el personal técnico haya tardado tanto en sacarla del aire. No sabemos si otro empleado también fue despedido, pero Mariana, hoy en día, ya está reubicada en otra emisora, donde trabaja tras bastidores. Ser reportero que va más allá del estudio de televisión no siempre es fácil. De hecho, la mayoría de las veces resulta bastante complicado. Te expones a imprevistos, cambios de clima y, por supuesto, a personas que no facilitan el trabajo. Pero lo que le ocurrió a esta reportera superó todos los límites de lo inesperado. Durante una transmisión en vivo, fue víctima de un entrevistado que resultó bastante cruel. Antes de la entrevista, el participante de la noticia puso un laxante muy potente en la bebida de ella y el resultado fue catastrófico. Poco tiempo después, ya grabando, el efecto sorpresa empezó a hacer lo suyo, y la reportera simplemente no pudo aguantarse. La expresión en su rostro lo decía todo, mientras el público miraba una escena increíble. El detalle que lo empeoró todo, llevaba pantalones blancos, lo cual dejó el momento aún más evidente. She poo-pooed herself. Después de lo ocurrido, digamos que probablemente jamás vuelva a usar pantalones claros en un reportaje fuera del estudio. Durante un programa de talk show en los Estados Unidos, el presentador Jimmy Kimmel estaba entrevistando a Dakota Johnson, la famosa actriz estrella de la película 50 sombras de Grey que interpretó a Anastasia Steele. Durante la charla, sin embargo, algo inusual sucedió, haciendo que la artista pasara bastante vergüenza por casi mostrar lo que no debía en la televisión, debido a un pequeño problema con su ropa. Sucede que el tirante de su vestido se desprendió. El diseño de la prenda, a pesar de ser bastante elegante, también era muy delicado, con un hilo invisible
invisible sosteniendo la parte del busto. Al darse cuenta de que uno de sus hombros estaba más ligero de lo que debería, Dakota rápidamente colocó las manos en el tirante para evitar una exposición desagradable. A pesar de tener que estar sujetando su propio vestido, Dakota Johnson no se intimidó con la situación embarazosa. Terminó la entrevista como si nada hubiera pasado, demostrando que sabe lidiar con situaciones estresantes. Mira lo que hizo un canal de televisión en Estados Unidos hace algunos años. Un noticiero estaba hablando sobre el mal tiempo, pero terminó exagerando con el sensacionalismo. La nota hablaba sobre un huracán que dejó a más de 600.000 personas sin energía eléctrica en sus casas, allá en Carolina del Norte. Pero lo que realmente llamó la atención fue el reportero en el exterior, que supuestamente luchaba valientemente en medio de fuertes vientos para cubrir el caso. Resulta que el viento no parecía tan fuerte como él intentaba mostrar. Después de todo, detrás de él se podían ver a dos individuos caminando tranquilamente, como si estuvieran de paseo por el parque, sin ninguna dificultad. Observa cómo esos dos al fondo contrastan con el reportero. Realmente no tiene sentido. Okay, picking it up here in Wilmington, North Carolina, right at the Intracoastal, and we're in one of these bands. Esta nota llegó incluso a otros canales de televisión en Estados Unidos y obtuvo millones de visualizaciones en las redes sociales, con internautas acusando al reportero de ser un falso que fingía para ganar más audiencia con la tormenta. Por increíble que parezca, el canal defendió al reportero, afirmando que las personas atrás caminaban con facilidad porque estaban sobre concreto, mientras que el reportero se encontraba en hierba mojada, más resbaladiza y difícil para mantener el equilibrio. Yo no sé, para empezar, ¿por qué entonces el reportero estaba sobre la hierba? Creo que fue realmente un intento de exagerar la noticia. Ser reportero de campo puede parecer un sueño para mucha gente y de hecho tiene varios privilegios. Imagínalo, tienes la oportunidad de ver a algunas de las estrellas más grandes del deporte desde muy cerca. Sin embargo, como todo en la vida, este trabajo también tiene sus desafíos y uno de ellos, tal vez el más temido, es el riesgo de recibir un pelotazo durante la cobertura en vivo. Eso fue precisamente lo que le pasó a Pam Oliver, una de las reporteras más experimentadas y respetadas de Fox. Durante un partido de la NFL, mientras cumplía con su trabajo al borde del campo, se vio sorprendida por un balón de fútbol americano lanzado con fuerza por el jugador Chandler Harnish. El impacto le dio de lleno en la cara, causando ese momento incómodo. Chandler Harnish throws and Pam Oliver, wham. A pesar del susto y del dolor que seguramente sintió, Pam mostró todo su profesionalismo. Apenas unos minutos después del incidente, ya estaba de vuelta, apareciendo en vivo al borde del campo como si nada hubiera pasado. Durante un partido de cricket en Australia, uno de los exjugadores más famosos del deporte, Adam Gilchrist, actuaba como comentarista, cuando en un momento inusual, el equipo de televisión captó a su hijo entre los espectadores. Normalmente, los comentaristas deportivos son llamados para estos eventos para hablar sobre lo que está ocurriendo durante el juego. Sin embargo, Harrison, el hijo de Gilchrist, llamó la atención por estar bebiendo lo que parecía ser cerveza, a pesar de ser menor de edad. Gilchrist queda completamente sorprendido con el descubrimiento y comenta en vivo que ese es su hijo, incentivando aún más a la producción del evento a continuar filmando al chico. Al menos el hijo de Gilchrist estaba usando bastante protector solar, pero no creo que eso haya sido suficiente para que escapara de una buena reprimenda después de llegar a casa. Adam Gilchrist aún intenta disimular, comentando que su hijo debe estar bebiendo refresco, pero la excusa no coló. Lo peor es que esa empresa que proporcionó las bebidas del evento podría ser multada con hasta $5.000 por causa de la confusión, siendo que Harrison estaba a solo unas semanas de cumplir la mayoría de edad. En Estados Unidos, una reportera fue a una granja para hablar sobre las nuevas leyes de procesamiento de la leche, que habían causado problemas a un pequeño productor agrícola. Ella no imaginaba, sin embargo, que también enfrentaría algunos problemas, no exactamente por la leche o su nuevo proceso, sino por la propia productora de la leche. Mientras la periodista caminaba cerca de las vaquitas, irónicamente, una de ellas pareció intentar vengarse de los humanos que beben su leche, dándole una lamida a la reportera. Sell milk. But all the rules and permitting required to bottle the milk made it difficult for the small farmer to do so.
That's your kind of thing, Maria. You love doing it yourself. La lamida de la vaca no fue tan graciosa, pero el susto que se llevó la periodista justo antes de que la imagen volviera al estudio fue muy inesperado. El presentador del noticiero logró contener la risa, pero la chica del tiempo no fue tan fuerte. Ella rompió en carcajadas y después de eso, ni el presentador pudo aguantarse. Nadie podía continuar dando las noticias debido al susto que sufrió su colega. ¿Será que esta vaca tenía mucha sed o solo quería llamar la atención de la periodista? De cualquier modo, ella nunca hubiera imaginado el efecto que tendría esa lamida. Una broma del Día de los Inocentes provocó muchas risas en el estudio de Fox San Diego. Durante el noticiero, uno de los presentadores decidió gastar una broma a su colega al presentar una supuesta aplicación llamada Virtual Sip, que prometía hacer que las personas percibieran olores y sabores directamente desde el teléfono. La reportera, sin sospechar nada, siguió el juego y cumplió todas las instrucciones de su compañero, creyendo realmente que probaba algo revolucionario en vivo. The free version on my phone. Wait, were they licking their phone? Yeah, dude, check it out. You smell it? El presentador explicó con total seriedad cómo funcionaba la aplicación, diciendo que emitía fragancias y sabores a través de la pantalla del celular. Llena de curiosidad, la reportera fue siguiendo el paso a paso, presionando el botón tal como él indicaba. Pero el momento más gracioso llegó cuando él sugirió que, para completar la prueba, ella necesitaba lamer la pantalla del celular para sentir el sabor. Fue ahí cuando cayó en la cuenta. Con una expresión de incredulidad, se dio cuenta de que todo era una broma. El estudio entero estalló en carcajadas y la reportera, sin pensarlo dos veces, se levantó y salió de la mesa riéndose de la situación. Lo más divertido fue ver que lo tomó con total naturalidad, sin sentirse avergonzada ni enfadada. Al contrario, el ambiente relajado convirtió la broma en uno de los momentos más graciosos del programa. Katy Perry, cuando fue invitada a participar en el reality show de talentos American Idol, se entusiasmó demasiado durante su presentación y terminó con un agujero en la parte trasera de sus pantalones. Así es, sus pantalones se rasgaron durante la actuación. Katy Perry no necesita presentación. Una de las cantantes pop más famosas de la década de 2010, con canciones como Hot and Cold y Last Friday Night, sigue impresionando hasta hoy en día, produciendo canciones y videoclips inolvidables. Sin embargo, en marzo de 2022, lo que hizo que todos la recordaran fue este episodio de los pantalones rotos. El momento en que ocurrió el incidente fue tan preciso que, para que te hagas una idea, ella estaba hablando sobre pantalones ajustados justo en ese instante. Katy de hecho llevaba pantalones ajustados que combinaban bastante con su canción, pero estaban tan apretados que no resistieron la presión cuando se agachó bailando. Fue entonces cuando apareció el agujero, pero a pesar de una situación que sería demasiado embarazosa para la mayoría, ella no se dejó afectar. Katy continuó cantando como si nada hubiera pasado, e incluso echó un vistazo a su trasero durante la canción, cuando las personas empezaron a mirarla horrorizadas. Katy notó el rasgón, pero no le importó en absoluto. Los jueces la ayudaron colocándole una enorme cinta adhesiva en los pantalones para que no tuviera que irse o cambiarse de ropa. Todos se estaban riendo y ella enfrentó su propia desgracia con el mejor humor, riendo también. Eso sí que es ser una profesional del entretenimiento. Durante una entrevista realizada en las calles de Durban, KwaZulu-Natal en Sudáfrica, sucedió algo completamente anormal, dejando a la entrevistadora y a todo el equipo de reportaje sin reacción. En el video, un hombre está a punto de dar su opinión sobre algunas construcciones, pero no logramos escuchar de qué se trataba, ya que comienza a tartamudear, poniéndose completamente nervioso, sin la capacidad de completar una frase siquiera. Esto sucedió porque el entrevistado avistó a otro sujeto que se estaba acercando. Se detiene justo a su lado, incluso con la entrevista en curso, y se queda mirando al sujeto con una mirada muy amenazadora. Lo peor es que poco después, otros dos hombres de aspecto rudo aparecen, formando una barrera alrededor del entrevistado. To stay outside. El video ha estado circulando por internet, con frases graciosas en el subtítulo, sugiriendo que el entrevistado se encontró con esa persona a quien debía dinero desde hace bastante tiempo. A pesar de las explicaciones humorísticas, no se puede saber de qué se trata realmente este encuentro, ni lo que sucedió después de que la entrevista terminó. Sin embargo, es posible que el entrevistado estuviera dando su opinión respecto a los edificios de la región, posiblemente una opinión negativa. A
atrayendo la atención no deseada de los residentes que protestaron silenciosamente. Para quienes no lo sepan, un retrato hablado se elabora a partir de las descripciones que dan los testigos de un sospechoso, con el fin de ayudar a identificar a la persona buscada. Por lo general, es un dibujo creado por un profesional y resulta bastante realista y detallado para que la gente pueda reconocer al sospechoso. Pero en el caso de este delito, el boceto fue un verdadero desastre. Cuando el periodista mostró el retrato al público de un hombre que estaba siendo buscado por robo en la región, el dibujo que apareció era terrible. El reportero incluso señaló algunos detalles, mencionando que el sospechoso tenía pelo, una nariz y hasta un sombrero, pero nada de eso ayudaba a darle sentido al dibujo. Era evidente que ni el periodista se creía lo que estaba viendo, pues parecía más una broma de la producción que un retrato serio. Estaba tan mal hecho que recordaba más a un intento fallido de arte que a la imagen de un criminal. Okay. This is the guy there who's got a nose and some hair that goes like that, and he was wearing a hat. Y lo mejor de todo es que la policía logró capturar al delincuente, aunque el retrato no sirviera de mucho. Cuando el presentador vio la foto real del criminal, bromeó diciendo que el artista del retrato hablado merecía un aumento. Después de todo, la policía atrapó al hombre a pesar de ese dibujo desastroso. Durante un reportaje deportivo sobre fútbol para ESPN de Brasil, un periodista estaba trabajando en Europa, haciendo cobertura de la Champions League para dar una noticia. Sin embargo, la materia cuando fue al aire en la televisión terminó siendo muy corta, así que el periodista comienza a hablar en el micrófono. Los hinchas empezaron a cantar y él necesitó terminar para no tener problemas con el audio. Algún tiempo después de que el reportaje fue transmitido en vivo, un fragmento más largo del mismo reportaje fue publicado en internet y solo entonces pudimos entender mejor lo que sucedió. Celtic e o Sevilla para essa temporada. Valeu. La hinchada comenzó a cantar en coro. ¿Dónde está tu camarógrafo? Al comienzo del video se puede ver al reportero ajustando la cámara y al final él aún muestra a la hinchada, indicando que realmente estaba trabajando solo, siendo camarógrafo y reportero al mismo tiempo. La hinchada no dejó pasar. Ojalá que hoy en día ya haya conseguido un camarógrafo para ayudarlo en los reportajes. Un momento relajado entre una pareja en un partido de fútbol americano universitario terminó convirtiéndose en uno de los videos más comentados de internet. Durante la transmisión de ESPN, las cámaras captaron la escena en la que la chica se inclina para besar a su novio, pero él se aparta justo a tiempo. La reacción inmediata fue de sorpresa entre los espectadores y en pocos minutos el video ya estaba circulando en las redes sociales. La supuesta rechazada generó miles de comentarios, con gente diciendo que el ambiente se puso tenso, pero la verdad era otra. El propio chico apareció después para aclarar la situación. Explicó que todo se trataba de una broma interna de la pareja. Tienen la costumbre de fingir que van a besarse y apartarse en el último segundo, solo para provocarse el uno al otro. El problema es que el momento fue capturado en vivo y sin contexto. Todo el mundo pensó que él simplemente había ignorado a la novia delante de todos. La chica también se pronunció, confirmando que no fue más que una broma entre ellos, pero la repercusión fue tanta que el video se volvió viral e incluso el padre de ella lo vio todo en vivo, lo que hizo que la situación fuera todavía más vergonzosa. Al fin y al cabo, los dos se rieron de la confusión y siguieron como siempre, pero quedó claro que cualquier escena puede tomar proporciones gigantescas cuando se transmite para millones de personas. Carolina Prato, una famosa presentadora mexicana de programas deportivos, pasó por un verdadero aprieto en la televisión por culpa de su vestido, que inclusive también era bastante ajustado. La elección de su ropa para la ocasión de trabajo tal vez no haya sido la mejor ese día, ya que la presentadora casi mostró más que las noticias durante el programa. En diversas escenas, la bella presentadora necesitó esconder con bastante habilidad sus bienes preciados, si es que me entiendes. Cuando se sentaba entonces, la audiencia debió haberse desconcentrado. No sabemos si la propia presentadora elige su ropa antes de salir de casa, o si la producción separa su traje para el día en el camerino. Independientemente de quién sea el verdadero responsable por la elección del vestido, tal vez esa persona necesite ser despedida, o según otros espectadores, inmediatamente promovida para tomar más decisiones ejecutivas en el programa.
Constanza Calabrese, una periodista respetada en Italia, ancla de un noticiero, pasó por una gran vergüenza después de mostrar demasiado mientras daba las noticias en vivo. Por increíble que parezca, debió olvidar que la mesa frente a ella, con una superficie de vidrio, era completamente transparente. Debido a eso, su vestido no era apropiado para la ocasión, y los televidentes terminaron sorprendidos por lo que vieron. Poi alle 20, grazie per averci seguito, una buona giornata a tutti. Si la cámara se hubiera mantenido enfocada en su rostro, o si la producción se hubiera limitado a utilizar solamente la segunda cámara, con la visión lateral de Calabrese, probablemente ella no habría pasado por esa vergüenza. Sin embargo, la toma frontal fue demasiado reveladora. El camarógrafo terminó alejando el zoom y se pudo ver claramente lo que debería haber permanecido oculto. La próxima vez, quizás deba repensar la elección de su vestuario, teniendo en cuenta este detalle importante. Si hubiera llevado pantalones o un vestido más largo, nada de esto habría sucedido. Aunque nadie en el estudio lo notó en persona, en televisión se vio muy claro y no había forma de inventar una excusa. En Denver, un reportero de ABC simplemente perdió la paciencia en vivo mientras cubría una tormenta de nieve. Después de pasar mucho tiempo esperando para salir al aire, finalmente comenzó a hablar, pero lo que salió fue un desahogo de esos que no se olvidan. I'm not sure why I'm out here literally looking around. It looks like snow and show that. Why do I have to be here? Visiblemente irritado, cuestionó por qué tenía que estar ahí, en medio de un frío intenso, solo para decir algo que cualquiera podía ver por la ventana. Estaba nevando. La indignación fue creciendo y además se quejó de haber gastado $120.000 en un título universitario para, al final de cuentas, terminar describiendo lo obvio. Comparó la situación con un juego infantil de observación y afirmó que esa tarea no tenía ningún sentido. Y la cosa no terminó ahí. El reportero ironizó el hecho de que cuando el clima está agradable, nadie lo envía a cubrir playas o lagos, pero cuando hay huracanes, tormentas o nevadas, ahí está él, congelándose en la calle. Y para colmo, llevaba un chaleco de la cadena, mientras casi se le congelaban las manos. El momento arrancó risas y, por supuesto, se volvió viral en internet. La sinceridad del reportero cayó muy bien entre el público y mucha gente se identificó con la situación. Al final, la mejor parte de su arrebato fue notar que estaba allí únicamente para advertir a los demás que no debían estar allí. Este material ya es un poco antiguo, pero no por ello menos impresionante que el resto de los videos. Cuando Apple estaba a punto de lanzar su famoso iPhone, el primero de todos, no había periodista en su sano juicio que no quisiera hablar sobre este producto innovador. Esta reportera aprovechó la oportunidad para mostrar un prototipo en vivo, antes del inicio de las ventas, pero, por increíble que parezca, sufrió un intento de robo en medio de su entrevista. Got to test this out. Así es, antes los ladrones no pedían que les entregaras el celular, como hacen hoy en día. Estaban más interesados en tu cartera, tu reloj o a veces incluso en tus zapatos. Los teléfonos móviles no eran ni de lejos tan tecnológicos ni tan caros como los de hoy, así que no eran tan codiciados. Pero resulta gracioso ver que este ladrón intentó robar un micrófono en lugar del iPhone que el entrevistado tenía en la mano. De todas formas, la gente alrededor vio lo que ocurrió y ayudó a recuperar el micrófono de la reportera. Ella regresó un poco después en vivo, explicando lo que había pasado. Incluso pensaron que podría ser alguien que quería participar en la entrevista, pero no, era solamente un ladrón. Por suerte, lograron atraparlo. Una escena muy graciosa dominó el noticiero cuando la periodista Lillian White trató de contar un caso surreal que sucedió en el Aeropuerto Internacional de Miami. La historia, que parecía sacada de una comedia, involucraba a una señora de 81 años en una silla de ruedas que fue detenida al intentar entrar a Estados Unidos con nada menos que 10.000 pastillas de sustancias ilegales escondidas en el equipaje. Mientras leía la noticia, Lillian no logró contener la risa. Y no era para menos. El caso aún tenía otro detalle que lo hacía más increíble. La mujer no estaba sola. Su novio, un hombre de 56 años, también fue arrestado, y la explicación de él para las autoridades fue aún más absurda. Admitió que sabía de la existencia de las píldoras en la maleta, pero dijo que pensaba que solo era Viagra. Eles esperaram pra mim.
Esperaron para ver quién buscaría. Los inspectores del aeropuerto, obviamente, no se tragaron esa historia. Durante la revisión con rayo X, encontraron las pastillas y la pareja terminó detenida. Lo que debía ser un momento serio en el noticiero, se convirtió en una de las escenas más memorables de la televisión, con la periodista tratando sin éxito de mantener la compostura. Durante una charla con sus colegas periodistas, Jenny Stenzel, que trabajaba en el Canal 12 en Carolina del Norte, Estados Unidos, terminó emocionándose y se fue en medio del noticiero. La chica, que siempre mostraba un lado más relajado y divertido en el programa, generalmente daba informes sobre el tráfico. Sin embargo, en esta ocasión, parecía que su micrófono estaba apagado. Una de las colegas dijo que no había problema, ya que hablaba muy alto y se le podía oír igual. Otra comentó que la producción probablemente estaría más feliz si ella no hubiera vuelto a encender el micrófono. Resulta que eso hirió mucho los sentimientos de Jenny. Se levantó y simplemente se fue. Oh no, I think they wanted it off. Just kidding, just kidding. Oh, she's going away! I was kidding! Después de un tiempo, regresó al programa, pero parecía decidida a renunciar por la broma malintencionada. Por lo menos, cuando volvió, hicieron un segmento intentando mostrar que todo era una broma, pero creo que ella se sintió herida de verdad, porque tardó bastante en reaparecer en el programa. Un canal de noticias de Estados Unidos, llamado Fox 13, reconocido por su seriedad, terminó siendo motivo de burla cuando un reportero abrió en vivo diciendo que había un puma suelto en la ciudad, pero el camarógrafo mostró un gatito. En realidad, el reportero intentaba calmar a la población, diciendo que a pesar de las alegaciones de que había un animal salvaje en los alrededores, solo lograron localizar un gato doméstico. Mississippi, where there's been spottings of a cougar. And that's not it. That looks like a house cat. El subtítulo del reportaje tampoco ayudó. Escrito "Avistado gran gato", tornó la situación aún más cómica. El reportero dice que pronto volverá con más noticias, prometiendo traer imágenes grabadas por el celular de un residente de la región que supuestamente captó al puma en el mismo lugar donde el gatito estaba en ese momento, pero al final no regresó para dar cualquier actualización sobre el caso. Suscríbete al canal para más vídeos como este.